Electrolitos primero. Ok. Vamos a ver entonces. Recuerden que el disturbio más frecuente en el ser humano electrolítico es la hiponatremia, ¿ok? La hiponatremia. O sea, son los disturbios del sodio, electrolitos. El más frecuente es la hiponatremia, ¿ok? Entonces vamos a ver primero hiponatremia. Entonces, sodio, ¿cuándo es hiponatremia? Menor de 135. Menor de 135. Entonces, se dice que es una hiponatremia, es leve, moderado y severo. Leve cuando está entre 130 y 134, y entonces ahí es asintomático, siempre es asintomático. Mientras que moderado es cuando está entre 120 y 129, y ahí puede ser sintomático. Generalmente es sintomático en los agudos. ¿Cuándo se dice que es agudo? Cuando es menor de 48 horas. Y en los crónicos puede no ser sintomático. Y cuando es severo es menor de 120 y siempre va a ser, ahí siempre es sintomático. ¿Por qué es importante saber si es sintomático? Porque los sintomáticos son los que se van a reponer en forma intensiva. O sea, van a usar cloruro al 3%, que es la solución hipertónica. O sea, los sintomáticos son los que se reponen en forma intensiva. El sodio va con el agua siempre. Es el catión extracelular por excelencia. Y por lo tanto, como van con el agua, hay que medir la osmolaridad. Toda hiponatremia debe ser hipoosmolar. Cuando no es hipoosmolar, se llama pseudohiponatremia. Entonces, toda hiponatremia debería ser hipoosmolar. Esto es lo usual. O sea, vamos a ponerlo acá. Esto es lo normal, lo que debería ser. Toda hiponatremia debe ser hipoosmolar. ¿Y por qué debe ser hipoosmolar? Porque si nosotros nos recordamos, la osmolaridad es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más la urea sobre 5.6, ¿no es cierto? Entonces lo que suma esto y lo que suma esto no llega ni a 4. Entonces casi toda la osmolaridad la da el sodio. ¿Cuál es lo normal de la osmolaridad sérica? 280 a 320. Si yo tengo 130 de sodio, ¿cuánto es por 2? 260. O sea, tengo una osmolaridad casi siempre baja. Entonces, ¿por qué hay hiponatremias con sodio, con osmolaridad normal o alta? Entonces se llaman pseudohiponatremias. El sodio está bajo, pero en realidad no está bajo, sino que está quelado por alguna otra sustancia que está en exceso. ¿Como qué? Como glucosa, como proteínas o como algún medicamento. Entonces tenemos las pseudohiponatremias. Pseudohiponatremias, corrijan eso. Entonces pseudohiponatremias, que son generalmente hiperglicemias, también puede ser hipertrigliceridemia, pueden ser hiperproteinemia o el uso, por ejemplo, de manitol. ¿Ok? Entonces, esas son las pseudohiponatremias. Ahí lo dejamos de lado. Ya nos olvidamos de ellas. Vamos a la hiponatremia verdadera. O sea, osmolaridad menor de 280, verdadera. Esa se llama entonces hipotónica o hipoosmolar. Hipotónica o hipoosmolar. Entonces, primer concepto. Entonces, toda hiponatremia verdadera es hiponatrémica o hipoosmolar. Su segunda relación con el agua es con el volumen extracelular. Entonces, ahora vamos a evaluar volumen extracelular. ¿Cómo evaluamos volumen extracelular? Hidratación o sobrehidratación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a evaluar volumen extracelular. En el volumen extracelular, nosotros vamos a tener 3 condiciones. El paciente deshidratado, eso se llama hipovolémico. El paciente sobrehidratado, eso se llama hipervolémico, y el paciente normal o normovolémico. El paciente hipovolémico o deshidratado, uno tiene que acordarse, claro, la historia que me va a decir, paciente con lengua seca, incluso puede ser hipotensión, ojos hundidos, o sea, paciente deshidratado. Entonces debe tener una condición de deshidratación. Entonces, una hiponatremia por deshidratación hipovolémica, toda pérdida nefrológica, es o renal o extrarrenal. Entonces siempre se divide así, ¿no? Entonces yo tengo que acordarme, si ha perdido algo, tengo que definir si es renal o es extrarrenal la pérdida.
Y esa es la manera de clasificarlo. Entonces, cuando es pérdida renal, es lo más frecuente, es porque está usando diurético en forma excesiva o está haciendo mucho efecto el diurético. Entonces, una hiponatremia hipovolémica está perdiendo agua y sodio en exceso. Eso es, pero por el riñón. Eso es uso de diurético. Es lo más frecuente en la comunidad. ¿Quiénes suelen ser los pacientes que hacen así esta hiponatremia hipovolémica por diurético? Los ancianos. Recuerden que el antihipertensivo de elección es la hidroclorotiazida, ¿no es cierto? Y generalmente asociado al uso de este tipo de diuréticos. Pero también puedo perder agua y sodio en exceso gastrointestinalmente por diarrea. Menos frecuente, más raro, pero también puede ser por diarrea. Entonces, por eso le decía, ¿no? A partir de ahora, cuando hablemos de pérdida, entonces diremos pérdida renal o extrarrenal. ¿Ok? Son las dos grandes causas. Entonces, hipovolémico. Mientras que, ahora, cuando nosotros evaluamos electrolitos, es importante dosar en la orina o el electrolito o la osmolaridad. Entonces, ¿habrá alguna diferencia acá? Sí. El hecho de que sea renal me va a dar un sodio mayor de 40. Me va a dar un sodio mayor de 40 en la orina, típico. Me va a dar un sodio urinario, o sea, es importante medir el sodio urinario. ¿Cuánto es el sodio urinario normal en cualquier persona que no tiene ninguna patología? Menos de 20. Menor de 20, ¿ok? Ese es lo clásico, menor de 20. Entonces va a tener un sodio mayor de 40 porque el diurético está botando sodio. Mientras que los extrarrenales, o sea, los gastrointestinales especialmente, van a hacer un sodio menor de 25. Basta que sea menor de 25 para que ya se considere extrarrenal, ¿ok? Ese es lo característico. Hipervolémico. Hipervolémico tiene edema, incluso hasta podría estar en anasarca, ¿no? Puede tener ascitis, tercer espacio. O sea, ¿por qué hace una hiponatremia cuando hay exceso de hidratación? Es dilucional en su gran mayoría, ¿no? Pero en realidad hay sodio bajo también, pero es más que todo dilucional. Y entonces cuando tengo edemas, cuando tengo ascitis, por ejemplo, ¿quiénes serán los hipervolémicos con sodio bajo? Va a depender si tiene buena o mala función renal, pero no por filtración, sino voy a medir esa función en base a su capacidad de reabsorber el sodio. Entonces, cuando tengo un sodio menor de 20, como decía yo, un sodio menor de 20 en orina es típico de un riñón bueno. Un riñón que puede reabsorber bien su sodio está sano, ¿ok? Entonces, menos de 20 de sodio en la orina, acuérdense que este sodio urinario es menos de 20 miliequivalentes por litro de orina, ¿no es cierto? Entonces, típico de ICC, cirrosis y nefrótico. ¿A quién se parece eso? A las causas de derrame pleural trasudado, ¿no? Exactito, ¿no? Una foto es. Entonces, esos menores de 20, ¿no? Son ICC, cirrosis, nefróticos, con función renal preservada. Y las hiponatremias hipervolémicas mayores de 20, o sea, ya con una reabsorción comprometida, son la falla renal crónica y la falla renal aguda. Característica falla renal crónica y falla renal aguda. Ojo que esto es de las preguntas que más se hacen hoy en día. O sea, en caso de la hiponatremia es poder, ¿no?, caracterizar el tipo de hiponatremia que estamos observando, ¿ok? ¿Y cómo será la normovolémica? Ahí está la más frecuente de las hiponatremias consideradas hoy. Hoy en día se considera que la hiponatremia más frecuente es CIJAT, porque es causa intrahospitalaria. Y esa es típicamente normovolémica. Entonces la normovolémica, o también llamada a veces euvolémica, que es lo mismo, euvolémica. Entonces, esta no tiene edema, pero tampoco tiene deshidratación, o sea, no hay una normovolemia. Y el CIJAT es lo más frecuente, pero el CIJAT es un diagnóstico por descarte. Entonces, empecemos a descartar. Y acá vamos a ver que sodio en orina no, lo que vamos a ver es osmolaridad en la orina. ¿Cómo está la osmolaridad de la orina? O sea, si su orina es muy diluida, o sea, ¿cuándo es muy diluida? Cuando es menor de 100. Muy diluida la orina. Osmolaridad en la orina muy baja, menor de 100.
Eso es típico de los pacientes que hacen hiponatremia por tomar exceso de agua en forma crónica, más de 4 litros al día de agua, o dieta a base de agua constante. ¿Ok? ¿Cuál es el trastorno psiquiátrico de tomar agua en exceso? Exacto, polidipsia psicógena. Llevan a tomar entre 10 a 20 litros por día. ¿Ok? Entonces esos pacientes no hacen edema obviamente, pero van diluyendo, pero más que todo van excretando, van regulando y excretando el sodio. Entonces polidipsia psicógena. Tienen siempre una orina diluida. Mientras que si la orina concentra más de 100, entonces ese paciente puede ser CIJAT, que es la primera causa. Pero como yo le decía, si el CIJAT es un diagnóstico de descarte, entonces, ¿qué hay que descartar? Otras dos causas. Las otras dos causas que están ahí son hipotiroidismo y Addison. Insuficiencia suprarrenal primaria, Addison. ¿Ok? Entonces, hay que descartar hipotiroidismo y Addison primero. Entonces, ¿no es hipotiroideo? No. ¿No es Addison? Ok. Entonces, ahora sí puede ser CIJAT. Entonces, el CIJAT es totalmente por descarte. Entonces, insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo tengo que descartar primero. Pero, doctor, ¿por qué no hago un dosaje de vasopresina para porque no se hace el dosaje de vasopresina? Porque la vasopresina es pulsátil y es casi, no imposible, pero no se hace dosaje de vasopresina no es posible hacer un diagnóstico por dosaje de vasopresina. Entonces va a tener que descartar todas las causas primero. Entonces va a tener ¿qué condiciones tiene un CIJAT? Ahí está. Debe tener una osmolaridad urinaria mayor de 100, ya hemos visto. No debe ser ni hipotiroidismo ni Addison, ya hemos visto. Debe tener un sodio en orina mayor de 40. Eso sí es bien específico. Un sodio en orina más de 40, característico. Y debe tener una osmolaridad sérica menor de 270. O sea, es de las que siempre tienen osmolaridades más bajas. O sea, yo sé que osmolaridad baja es menos de 280, pero en el caso del CIJAT, para que sea CIJAT debe estar siempre por debajo de 270. O sea, tiene una osmolaridad incluso más baja. Entonces, esto es lo clásico. Y no solamente es la causa CIJAT más frecuente, sino también es la causa más frecuente de cronicidad de la hiponatremia. O sea, suelen hacerse crónicos. ¿Cuándo es crónico? Mayor de 48 horas. Obviamente que ese término de 48 es una cosa así bien chiquita, ¿no? Pero estos pacientes pueden ser crónicos por meses. Entonces son pacientes que suelen... Y CIJAT tiene muchas causas. La más frecuente hoy en día en los hospitales vista es paraneoplásica, pero ojo que paraneoplásico, hiponatremia tipo CIJAT, hoy en día se llama hiponatremia paraneoplásica así puro. No se le dice CIJAT, ¿no? Pero también hay otras causas, como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, pacientes con patología pulmonar, ventilación mecánica, crónica, son pacientes que hacen. Pacientes con severo daño cerebral, especialmente secuelas de ACV, pacientes con Alzheimer, pacientes postrados crónicos con secuelas neurológicas, hacen CIJAT. Pacientes con trastornos, especialmente asociados a medicamentos, ¿no? Incluso idiopáticos, son causas de CIJAT. Entonces, CIJAT, por eso es la causa más frecuente hospitalaria. Pero se considera, cuando te preguntan a secas, hiponatremia más frecuente, CIJAT, ¿ok? Salvo que nos dijeran en la comunidad. Si me dicen en la comunidad, ahí sí pensaría primero diurético, por deshidratación. Ahí sí es diurético. Y entonces la clínica clásica de la hiponatremia es la clínica del trastorno sensorio y la hiperexcitabilidad. O sea, la hiponatremia que das clínica, ya sabemos que es moderada a severa, nunca leve, siempre es moderada a severa. Entonces la clínica del sensorio es desde confusión al coma, o sea, va creciendo, ¿no? De confusión a coma. Y por hiperexcitabilidad va del espasmo muscular a la convulsión. Sin clínica, ¿cómo lo tratamos al paciente? Tratamiento. Sin clínica, no hay necesidad de no darle solución hipertónica. ¿Cuál es la solución hipertónica? La solución hipertónica es cloruro de sodio al 3%, que tiene 513 miliequivalentes por litro. ¿Ok? Ese es el cloruro de sodio al 3%. Un cloruro de sodio salino normal, al 0.9%, tiene 154 miliequivalentes por litro, para que más o menos tengan la idea. Entonces, un paciente sin clínica no se le da solución hipertónica. ¿Cuál va a ser el tratamiento clásico?
restricción hídrica en el caso de los normovolémicos y los hipervolémicos. Restricción hídrica. Y en el caso de los hipovolémicos, más bien hay que rehidratarlos, hay que hidratarlos porque están deshidratados. En los hipovolémicos se hidratan, hidratación más suplemento de sodio. Pero en los normovolémicos e hipervolémicos crónicos, que sin clínica se les restringe el líquido nada más. Y se le da sodio normal al normovolémico y sodio bajo al hipervolémico. Por ejemplo, un cirrótico, restricción hídrica y dieta hiposódica, ¿no es cierto? Como el insuficiente cardíaco, como el nefrótico. En cambio, el que es normovolémico, restricción hídrica, pero sodio normal, 6 gramos al día. ¿Ok? Eso es lo característico. No, mi paciente tiene clínica. Ah, tu paciente tiene clínica diferente, ¿ves? Si tu paciente tiene clínica, tienes que reponerle en forma intensiva. Y la reposición intensiva se hace con solución hipertónica al 3%. Lo primero que hay que hacer es el cálculo del déficit. El cálculo del déficit pasa por, esto se llama agua corporal total. Calcular el agua corporal total, o sea, 0.6 por el peso, 0.6 por el peso, y eso se multiplica por el diferencial del sodio ideal, ese es ideal, menos el sodio real. ¿Cuál será el sodio ideal? Que generalmente lo tenemos que tener en la cabeza. 130. ¿Por qué ideal es 130? Porque en 130 desaparecen los síntomas. Entonces, si yo lo llevo a 130 es suficiente para que el paciente deje de ser sintomático. Entonces, yo voy a tener sodio, su peso por 0,6 y multiplicado por la diferencial de 130 menos el sodio real que tenga el problema. De esa manera voy a tener el número de equivalentes que tengo que pasarle al paciente. ¿Cuál es el cálculo que tengo que hacer? La velocidad, no más de 10 milequivalentes por día debo subir en el suero. Es decir, mi paciente entró con 110, ¿a cuánto le debo subir en las primeras 24 horas? A 120 como máximo. No le puedo subir a 130 en el primer día. ¿Ok? Entonces, lo máximo es subirle 10 milequivalentes. Eso es primero. ¿Cuál es el tope? Y lo segundo es tope, ¿eh? No es necesario que yo podría subirle 8, entre 6 y 10. O sea, lo máximo 10. Y adicionalmente a eso es la velocidad. No más de 1 milequivalente por hora debe subir. Entonces, ese es velocidad y cantidad. Si yo violo esa regla, el paciente va a hacer una diferencial de osmolaridades severo. Y esa diferencial de osmolaridades produce desmielinización a nivel del tronco. Por eso se llama síndrome de desmielinización osmótica o mielinolisis pontina. Entonces, en la complicación, la mielinolisis pontina se da porque uno ha repuesto en forma rápida o excesiva el sodio por día. O sea, por 24 horas no subir más de 10. Y velocidad máxima, ¿cuánto es? 1 por hora, máximo, 1 por hora. Y entonces eso puede producir desmielinización osmótica, así se llama hoy en día. Si ustedes lo revisan, síndrome de desmielinización osmótica. Pero mielinolisis pontina es el término que se usa de antiguo, porque es un término de las necropsias. Entonces, la mielinolisis pontina es irreversible y se va a diferenciar de la hiponatremia, sí, se van a dar cuenta, porque suele producirse a las 48 horas que el paciente hace mutismo o síndrome de encerramiento, locking, hace paraparesia, cuadriparesia o incluso cuadriplejía. O sea, totalmente diferente a cualquier síntoma de hiponatremia. Ok, entonces ese es hiponatremia. La hipernatremia, chiquitito, pero no por eso no menos importante, se pregunta. La hipernatremia, ahí sí no hay pseudos. Todos están deshidratados en la hipernatremia, ¿ok? Entonces, si ustedes me preguntan, doctor, la hiponatremia, ¿qué producía en el cerebro? Ah, edema. La clínica es por edema. O sea, la hiponatremia produce edema. Y entonces la hiper, ¿qué produce en el cerebro? Ah, produce deshidratación. Produce deshidratación, ¿ok? Ese cerebro está deshidratado. Entonces, todo está deshidratado en ese paciente. O sea, el hipernatrémico
tiene más de 145 de sodio y siempre es hiperosmolar, más de 320. Siempre va a ser más de 320. Siempre va a estar deshidratado. Entonces, ese paciente, ¿por qué tiene el sodio alto? Generalmente es porque se concentra, no es por ganancia. La ganancia de sodio es rarísimo. O sea, es iatrogénico generalmente. O sea, a alguien se le ocurrió darle cloruro al 3% cuando no debía darle, ¿no? Entonces, esa es una cosa rara. Entonces, en general, el sodio alto es porque estás perdiendo el continente. O sea, ¿qué cosa? El agua. ¿Y cómo pierdes? ¿Por qué te deshidratas? Te deshidratas porque, ya les decía, cuando pierdes algo, o es renal o es extrarrenal. Perdiste agua extrarrenal. ¿Qué significa eso? Pérdida extrarrenal va a ser no aporte o por pérdida, por sudor, por respiración. Hoy en día se vea, pues digamos, ustedes son gente joven que le gusta hacer trekking, ¿no es cierto? Y se van a caminar y se pierden 3 días. No llevaron suficiente agua. Esa es una pregunta que hacen mucho los gringos, ¿eh? En el MIR también. O sea, el paciente que 3 días se perdió caminando o tiene un golpe de calor. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico que puede presentar? Te dice la pregunta. Hipernatremia. Porque no hay aporte de agua. No hay aporte de agua, ¿ok? Hipernatremia. Y lo otro es la hipodipsia, el paciente que no toma. Entonces es rarísimo, pero es un trastorno. Recuerden que, ¿dónde se controla la sed? La sed se controla en el hipotálamo, ¿ok? Núcleos laterales del tálamo. Entonces, la sed se controla en el tálamo. Entonces hay niños que nacen con severo trastorno talámico. No maman, no lactan, nunca van a lactar, nunca van a tomar agua, nunca van a tener sed. Rareza. Pero también existe la gente que no toma agua porque no puede, porque son abandonados. Ancianos abandonados, niños abandonados. Son dos seres humanos que si no se les da el agua, no la van a poder tomar solos, ¿sí o no? Un niño pequeño no puede proveerse de agua, un anciano postrado tampoco. Entonces los abandonan y esas son las causas raras. Ok, acá ya están. Hipodipsia y aquellos que hacen golpe de calor, aquellos loquitos que andan caminando. ¿Ok? Y de ahí tenemos la pérdida renal. Este es lo más frecuente. La pérdida renal, poliuria, mayor de 3.000. Mayor de 3.000, ¿ok? Corrijan eso entre 500. Mayor de 3.000, ¿no? Poliuria, mayor de 3.000. Entonces son pacientes que hacen poliuria. Y entonces cuando un paciente hace poliuria, entonces yo me acuerdo, mi diagnóstico diferencial es poliuria, ¿ok? Si yo tengo un paciente poliúrico, le tengo que medir la osmolaridad urinaria. Entonces, si la osmolaridad urinaria, Si la osmolaridad urinaria es baja o es alta, ¿ok? Entonces, la osmolaridad urinaria, cuando es mayor de 300, corrección ahí, cuando la osmolaridad urinaria es mayor de 300, yo digo eso es poliuria osmótica. Osmolaridad urinaria mayor de 300 es poliuria osmótica. Eso lo hemos puesto mal a propósito para la piratería, ¿no? La piratería que se vaya con las cosas malas. Entonces, osmolaridad urinaria mayor de 300, poliuria osmótica. Si yo tengo una poliuria osmótica, generalmente la causa glucosa alta. Entonces voy a tener generalmente glucosuria. Eso es característico. Es la causa más frecuente de hipernatremia, glucosuria. Ejemplo, estado hiperosmolar hiperglicémico. Típico, ¿no? Es típico estado hiperosmolar hiperglicémico. Los pacientes que hacen estados hiperosmolares, ¿no? Hacen severas poliurias, se deshidratan y su sodio siempre está alto. Esos son los más frecuentes. Entonces, glucosuria positiva, osmolaridad mayor de 300. Pero si en mi poliuria mi osmolaridad es menor de 100, casi invariable, la glucosa va a ser negativa en la orina. La glucosuria va a ser negativa, ¿ok? Acá es positiva la glucosuria, ¿no? Entonces, eso generalmente es diabetes insípida, o sea, vasopresina disminuida. Pregunta, la ADH o vasopresina, ¿dónde actúa? 95%, túbulo colector. Receptor, B2, con
¿En conjunto con quién actúa? Con la aquaporina 2. Pregunta más capciosa, a ver. ¿Y dónde actúa? ¿Dónde está la aquaporina 1? En el asa delgada descendente. Acuérdense que el asa delgada es solamente 15% de agua, ¿ok? Ahí está. Entonces, siempre para acordarnos. Entonces, vasopresina baja, ¿ok? Vasopresina es la única hormona que reabsorbe el agua sin sodio. Todo lo demás actúa con el sodio. O sea, el único que... Entonces, ¿cuál es la función de la vasopresina? La vasopresina, su función es concentrar la orina y cuidar la osmolaridad. Cuidar la osmolaridad sérica. Entonces, su gran función de la vasopresina, que se forma ¿dónde? En los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Ok. Entonces, la vasopresina tiene, junto con la SET, son los dos que cuidan la osmolaridad sérica. Entonces, me dicen, ¿quién se encarga de regular la osmolaridad sérica? SET y vasopresina. Y los dos se controlan en el hipotálamo. Luego se controlan. Entonces, la vasopresina, cuando está disminuida en su producción, entonces va a ser central, daño central. Y cuando está bloqueado su receptor, ¿qué receptor es? El B2. Será nefrogénica. ¿Cómo lo demuestro si es central o nefrogénica? Entonces, le doy lo que se llama la prueba de vasopresina subcutánea. La vasopresina es la desmopresina. Desmopresina es la vasopresina sintética. Se le pone subcutáneo y si esa osmolaridad se incrementa en la orina rápido, se incrementa rápido, allá. Si se incrementa, quiere decir que era diabetes insípida central. Y si esa osmolaridad no se modifica, es nefrogénica. ¿Ok? La causa más frecuente de nefrogénica, intoxicación por litio. La causa más frecuente de central son varias. Son daño a nivel hipotalámico, pero ¿por qué? Por trauma de base cráneo, neurocirugía, hemorragias, incluso tuberculosis de base cráneo. Puede producir diabetes insípida central. Ok. Tratamiento en la central va a ser darle desmopresina inhalada, nasal. Tratamiento en la nefrogénica va a ser darle tiazidas. Las tiazidas van progresivamente incrementando la sensibilidad del receptor, que está insensible. Entonces, esto es hipernatremia. Vamos a ver ahora potasio. El potasio, a diferencia del sodio, es un catión intracelular y lo que tenemos en el extracelular va entre 3,5 y 5,2 y fundamentalmente actúa o controla membranas, estabilidad de membranas. Entonces, tiene casi nula acción a nivel central. Por lo tanto, acuérdense que la clínica de potasio no influye a nivel central, no va a producir confusión ni nada. En cambio, sí nos puede matar. ¿Por qué? Porque puede alterar la conductividad cardíaca del músculo cardíaco y eso nos puede producir paro. Entonces, el potasio elevado es más frecuente que el bajo, es hipercalemia característica mayor de 5,5. La hipercalemia tiene la característica de producir debilidad, parálisis flácida y en el electro cambios característicos. Cambios característicos. ¿Qué cambios característicos? La T picuda, alrededor de 6,5, trastornos de la P. ¿Qué significa el trastorno de la P? Aplanamiento, PR prolongado y desaparición de la P. Y por último, QRS ancho, alrededor de 7,5. Entonces, la ventaja de la hipercalemia es que se puede deducir el nivel o se hace una correlación muy buena entre electro y nivel de potasio. Y eso nos sirve para el control clínico. Entonces, el paciente que hace hipercalemia, acuérdense que la célula es rica en potasio, ¿no es cierto? Entonces, como la célula es rica en potasio, entonces el hecho de que entra o salga va a alterar el potasio. Entonces, eso se llama la redistribución. Entonces, una de las causas importantes de hipercalemia es la redistribución. ¿Qué significa eso? Que está saliendo mucho potasio de la célula. ¿Y por qué sale mucho potasio de la célula? Típico de un pH alterado. Cuando el pH es bajo, siempre al revés, el potasio se eleva. Entonces, acidosis. Entonces, redistribución,
típico de la acidosis. Acá está, acidosis, ¿ok? Se está rompiendo mucha célula, o sea, mucha célula muere, síndrome de lisis tumoral. Se está rompiendo músculos, se está muriendo mucho músculo, rhabdomiolisis, ejemplo, síndrome de aplastamiento, pacientes con toxicidad a estatinas. Se está produciendo mucha ruptura de glóbulos rojos, hemólisis, o también hay medicamentos que están alrededor de lo que es la salida o la entrada del potasio. Baja insulina o beta bloqueadores, también son más raros. Lo más frecuente hoy en día, acidosis, lisis tumoral. La lisis tumoral, recuerden que es un clásico síndrome en el cual el paciente post-quimio, la mayoría de las veces, va a hacer 3 hiper y un hipo. ¿Cuáles son los 3 hiper? Uno es este, hipercalemia, hiperuricemia e hiperfosfatemia. ¿Ok? Ese es el lisis tumoral, acuérdense. 3 hiper y un hipo. Hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia. ¿Y cuál es el hipo? Hipocalcemia. Ahora, si no se acuerdan, acuérdense que siempre que el fosfato está elevado, el calcio baja. Si en sangre yo tengo el fósforo elevado, siempre el calcio va a estar bajo. ¿Ok? Esa es una constante. Entonces, eso es lo característico. La otra causa de hipercalemia es que no se puede excretar excreción disminuida. La excreción disminuida más frecuente es por falla renal. ¿Ok? Cuando la filtración glomerular es menor de 20. Entonces, la causa más frecuente es falla renal, sea aguda o crónica. Pero la excreción disminuida también puede ser sin falla renal, o sea, cuando la filtración es mayor de 20, la filtración glomerular. ¿Y por qué habrá excreción disminuida sin falla renal? Alteración por medicamentos. ¿Qué medicamentos me pueden bloquear la secreción? Acuérdense que es secreción, ¿no? ¿Dónde se secreta? Túbulo distal. ¿Quién lo secreta? Las células claras. Entonces, ¿quién me puede bloquear eso? Yecas, diuréticos ahorradores de potasio, espironolactona, triantireno, ¿no? Los AINES también pueden bloquear la secreción de potasio. Entonces, acá puedo tener yo bloqueada la excreción, teniendo buena función renal. Entonces, esas son las grandes causas. Cuando yo tengo hipercalemia, el gran problema, ¿cuál va a ser? Que me puede producir paro en diástole, exacto, diástole. Entonces, el paciente tengo que estabilizar la membrana. Y la estabilización de membrana es la pregunta clásica. 90% de las preguntas de hipercalemia son referidas a qué hago primero. Tengo un paciente con potasio en 6.5 y con alteraciones electrocardiográficas. Lo primero que usted va a hacer es gluconato de calcio. ¿Por qué? Porque la estabilización de membrana significa, no es modificar el potasio, sino es darle calcio, alguna forma de calcio parenteral. En nuestro país el calcio parenteral es gluconato. Si se van a otros países puede ser cloruro de calcio, pero es parenteral. ¿Ok? En nuestro país es gluconato de calcio. Entonces lo primero es estabilizar membrana, ese siempre, a partir de 6 para arriba hay que estabilizar membrana. Lo segundo es redistribuir. Redistribuir, yo sé que la redistribución es meter o sacar, ¿no es cierto? Redistribución. Entonces la redistribución es, lo más efectivo es la combinación de insulina dextrosa. Es más rápido, es más efectivo y no tiene límite. Entonces la insulina ingresa el potasio, ¿no? Ingresa el potasio y la dextrosa, obviamente, para evitar la hipoglicemia. Pero si tiene dextrosa, va a introducir más glucosa y por lo tanto va a ser mayor la disminución del potasio. Otra manera de disminuir también es con beta-2 agonistas, pero es muy poco potente. Es más rápido instaurar, pero no es más rápido en acción. Y bicarbonato es otro método que el bicarbonato en la redistribución se utiliza solamente en la acidosis urémica, cuando el paciente tiene acidosis urémica asociada. Y la excreción es el tercer paso, la diálisis es lo más seguro y lo más potente. Pero ojo que cualquier diálisis requiere acceso vascular. Esto específicamente hemodiálisis. Y el Keyexalate es un método tópico, donde se usa una resina de intercambio catiónico. O sea, se pone un enema de resina que tiene sodio.
y entonces va a intercambiar sodio por potasio. Y cuando evacúe el enema va a estar rico en potasio. Esos son los métodos para manejar la hipercalemia. En cambio, la hipocalemia menor de 3.5, vamos a decir que la hipocalemia es leve, moderada, severa y grave o crítica. Y solamente acuérdense por 0,5, pero por 0,5 de una manera bien sencilla. Si es menor de 3.5, entonces leve va a ser de 3 a 3.4. Moderada va a ser de 2.5 a 2.9. ¿Ok? Severa va a ser de 2 a 2.4. Y grave, menor de 2. Grave, menor de 2. Entonces, ¿por qué es importante hoy en día esto? Porque lo grave generalmente es el que tiene rápida posibilidad de hacer paro en sístole. ¿Ok? Entonces, paro en sístole. La hipocalemia tiene más frecuente es redistribución. Oye, la hipocalemia más frecuente es redistribución, muy asociado a la alcalosis metabólica. O sea, acuérdense que los pHs altos producen potasios bajos. ¿Ok? Entonces, muy frecuente en todas las alcalosis, especialmente la metabólica. Especialmente en la metabólica. Y entonces tenemos también medicamentos como los beta-2 agonistas, como salbutamol, fenoterol, y el uso de insulina también me puede producir hipocalemia. La hipocalemia tiene un marcador clínico muy característico, el calambre. Es muy frecuente, ¿no? Además de la debilidad que puede producir, que también produce hiper, pero el calambre es muy característico. Además del calambre está la parálisis, ¿no? La parálisis hiporrefléxica y el ilio, que es muy frecuente en ancianos y en niños, ¿ok? Ese es lo típico de la redistribución. Ahora, por pérdida urinaria, generalmente puede ser urinaria, o sea, riñón, o no, o extraurinaria. ¿Se acuerdan que siempre es así? Las pérdidas son o renales o extrarrenales. La pérdida renal es cuando tenemos un sodio urinario, me han puesto la U muy grande acá, sodio urinario mayor de 20. Perdón, potasio. Potasio urinario mayor de 20. Entonces, cuando tengo yo pérdida renal, potasio urinario mayor de 20. Entonces, lo más frecuente, uso de diuréticos. Y, ¿cómo? No, en este caso, el diurético, porque es hipocalemia. O sea, está botando, ¿no? Diurético. Y cuando tengo potasio urinario menor de 20, debe ser extrarrenal. Lo más frecuente, diarrea. ¿Qué diarrea bota potasio? La diarrea secretoria, típicamente por cólera o coleriforme. El cólera es una diarrea que bota mucho bicarbonato y mucho potasio. Entonces, estas son las causas de hipocalemia. El tratamiento de la hipocalemia fundamentalmente pasa por corregir la redistribución. Si el paciente tiene redistribución, hay que corregirlo sin darle aporte, y esto es cuando es leve a moderado. Cuando es menor de 2.5, que es severo, en realidad hoy en día se prefieren dar retos. Y cuando es menor de 2, que es grave, los retos deben ser por lo menos 80 miliequivalentes por día, o sea, son 4 retos. Generalmente los retos en el severo, que es menor de 2.5, son 40 por día. O sea, 40 miliequivalentes son 2 retos, ¿no es cierto? Cada reto lleva 20 miliequivalentes por reto. Reto de potasio es por vía central. Entonces, los retos de potasio se hacen por vía central. Entonces, se le da los retos de potasio a los severos, o sea, a este grupito de acá, y a esto se le da reto de potasio 40 miliequivalentes por día, son 2 retos. Cada reto tiene 20 miliequivalentes. Y cuando es grave, se recomienda que retarlo con 80 miliequivalentes, que son 4 retos. Entonces, ese es el tratamiento generalmente. Inicialmente, corregir y aporte oral, ¿no? Corregir la redistribución. Y cuando es refractario, a pesar del tratamiento y los retos, hay que sospechar que hay hipomagnesemia y alcalosis severa. Generalmente asociado a hipomagnesemia, la refractariedad, ¿ok? La refractariedad.